Buenas tardes, un gusto poder estar con ustedes hoy en esta convocatoria que hace el SEPIA y nos da la oportunidad de compartir desde Lucir el cultivo de Brassica carinata, desde Venado Tuerto, donde tenemos nuestro centro de innovación y desarrollamos genética para Argentina en muchos materiales como girasol, sorgo, carinata. eh, y especialmente hoy hablarles del cultivo de carinata. Mi nombre es Sebastián Bravo, yo soy el gerente del producto para Argentina y Uruguay. Y la idea es que podamos juntos hacer un paneo de la situación del cultivo hoy, el desarrollo que hemos tenido y los avances comerciales en la región con miras al futuro. Todas las consultas que quieran hacernos llegar lo hacen a través del sitio web y yo las voy a responder luego vía WhatsApp. Comenzando y para definir el cultivo de carinata, un momento, tenemos un inconveniente para avanzar. Ahí está. Carinata es un cultivo de servicio con rentabilidad. Este es el posicionamiento que transmitimos para el cultivo desde Nucid. Es un cultivo de cobertura invernal de la familia de las brásicas y de a poco nos vamos a ir extendiendo para conocerlo un poco más, pero la realidad de la carinata viene a dar una solución a una situación que tenemos en el mundo. A nivel mundial, nosotros sabemos que cada vez que se generan vuelos en la industria aeronáutica se libera dióxido de carbono a la atmósfera y este dióxido de carbono incrementa los gases de efecto invernadero. Entonces es necesario encontrar alguna solución para disminuir esta cantidad de gases que se liberan a la atmósfera cada vez que se está volando. Entonces, lo que también sabemos es que la industria aeronáutica es el responsable del 3% de las emisiones mundiales del dióxido de carbono. Y lo que también sabemos es que la industria aeronáutica tiene un fuerte compromiso para reducir estas emisiones en el mediano y largo plazo. Es decir, en el mediano hablamos del 2030, ellos están con una intención de reducir el 50% las emisiones de gases de efecto invernadero y para el 2050 al 100%. Esto implica que un gran desafío que encontrar alguna materia prima adecuada que no dañe el ambiente, que no contamine, que no deforeste, no afecte nuestro ambiente, tenga una gran disponibilidad permanente y fundamentalmente no sea comestible, no compita por el tema de alimentos para la generación de un combustible. Además, hay que cumplir con una planificación, con una entrega inmediata, sin afectar los cultivos actuales, es decir, no ir en detrimento de aquellos cultivos que tenemos hoy instalados en nuestra producción para agregar uno más que genere competencia para la generación de biocombustibles. Hay una innovación muy importante que es SAF, que son los cultivos, los combustibles líquidos que tienen para jet, que tienen bajas o nulas emisiones de dióxido de carbono. Y estos tipos de combustibles generan una reducción de los gases de efecto invernadero, la que conocemos más comúnmente como huella de carbono. Y otra oportunidad es que el SAF, este tipo de combustible líquido que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, actualmente solo es utilizado por el 0,1% de los aviones que vuelan a nivel mundial. Es decir, ahí tenemos instalada una demanda importantísima. Recuerden que al 2030 a reducir 50% de las emisiones de toda la industria aeronáutica mundial y al 2050 el 100%. Entonces tenemos una demanda instalada que necesita que entreguemos una solución para generar este tipo de biocombustibles líquidos. Para ello, desde NUCID, nuestro compromiso es entregar esta solución a través del cultivo de carinata. El carinata es para nosotros la energía del campo, es un cultivo que cumple con todas las especificaciones antes mencionadas, que es planificable, que no compite por alimentos, es solamente para industrial, uso industrial, no afecta al medio ambiente, genera una diversidad muy importante dentro de la rotación de los cultivos y por supuesto genera este biocombustible para aviones de segunda generación, porque se genera en base al grano de la carinata,
que reduce hasta el 80% los gases de efecto invernadero. Entonces, para conocer un poco más qué es carinata, les comparto que carinata es un cultivo oleaginoso que es invernal, es no transgénico, produce este aceite no comestible y este biocombustible de segunda generación que está totalmente enfocado en la industria aeronáutica. Es un cultivo muy importante en la rotación, principalmente por un sistema radicular profundo, pivotante, central, algo muy distinto a lo que habitualmente tenemos en las rotaciones de Argentina. Luego me voy a explayar un poco más. Por la alternancia con otros cultivos, hace un muy buen control de enfermedades y malezas, sobre todo por su sombreado. Recuerden que es un cultivo de cobertura, ¿sí? Con renta. Entonces, en esta cobertura no permite el desarrollo de las otras malezas que quedan bajo el canopeo de carinata y al no recibir sol no pueden desarrollar. Es un grano con un alto contenido de aceite, hablamos de valores de 45 al 48%, y también un alto contenido de proteína entre 43 y 45%. Esto va a hacer que luego de obtenido el aceite, el remanente se pueda procesar y se pueda utilizar para lograr una harina para la alimentación de los animales, con lo cual es muy completa el aprovechamiento del cultivo a lo largo de todo el ciclo. Avanzando un poco más y para describir algunas etapas importantes de la carinata, tenemos básicamente tres etapas donde podemos ver desde la implantación hasta roseta, una etapa vegetativa, la etapa reproductiva que va a ir desde la generación de los primordios de la vara floral hasta la vara floral propiamente dicha y la llenado de granos desde la floración hasta la senescencia del cultivo. Para aquellos que estén más familiarizados con brásicas, con el género de brásicas, es lo más parecido a una colza. La gran diferencia de carinata versus colza es que carinata posee muy baja dehiscencia en cuanto a las silicuas, con lo cual en este estado se pierde muy poco grano a la espera de ser cosechado y se cosecha en forma directa, con una plataforma triguera. Avanzando un poco más respecto a las características de siembra de carinata, sabemos que el cultivo se siembra de abril, 15 de abril idealmente, hasta fines de mayo. Esa es la ventana óptima para ser plantada en suelos muy bien drenados o con buen drenaje y una profundidad muy superficial, 1 o 2 centímetros máximo, es una semilla pequeña que necesita un buen contacto con el suelo y por eso se adapta muy bien tanto a labranzas directas como a labranzas convencionales. En el caso de tener labranzas directas con muchas coberturas, con mucha brosa en la parte superficial, lo que sugerimos es generar o utilizar un barre rastrojo para generar 1 o 2 centímetros de muy buen contacto con la semilla, libre de ese rastrojo y generar una alta temperatura para facilitar el desarrollo del cultivo. Por supuesto, no lo recomendamos sembrar en lotes con alta cantidad de crucíferas, básicamente para el manejo en lo agronómico va a ser muy difícil, entonces sugerimos utilizar lotes libres. Una densidad de plantas a obtener a cosecha de 60 plantas por metro, lo que nos da una razón de siembra entre 3,5 kilos y 4 en el manejo de los productores. Es una planta que tiene muy buen desarrollo, que tiene muy buen sombreado, tiene una muy buena ramificación y es muy plástica, con lo cual con esta cantidad de plantas se logra una muy buena cobertura en todo el lote y también un muy buen control de las malezas. Es importante este manejo de las malezas. Si uno ve que en el comienzo del cultivo hay alguna maleza que todavía está, luego de haber hecho las aplicaciones, carinata en las próximas etapas, cuando llegue roseta en adelante, la va a ahogar y no va a permitir su desarrollo. En cuanto a control de malezas, en preemergencia, específicamente, son todos productos que no tienen residualidad, con lo cual le da mucha versatilidad a los cultivos que siguen a la carinata en la rotación, pero en presiembra habitualmente trabajamos con trifluralina y luego con clorpiridil. Con eso logramos un muy buen control e implantación del cultivo y en posemergencia de roseta, si hubiese algunas gramíneas, podemos utilizar algún graminicida y volver a utilizarlo en Pasado este estadio, ya carinata hace muy buen control por su cuenta.
Respecto a enfermedades, hasta el momento llevamos 5 años desarrollando en Argentina el cultivo de carinata, no hemos tenido la aparición de ninguna de ellas. Sin embargo, estamos haciendo siempre una recomendación de una aplicación de un fungicida preventivo al 40-50% de floración para tener esa anticipación por si apareciera en el tipo de enfermedades fúngicas y tener un control total. En plagas, en estos años secos que hemos tenido, principalmente hemos observado lo que es pulgones y en menor proporción la aparición de Plutela. En el caso de aparecer cualquiera de ellos, nosotros tenemos una serie de productos que recomendamos por ser banda verde y su bajo impacto ambiental, y no podemos utilizar ni clorados ni fosforados, ya que el cultivo de carinata lo certificamos en su producción a las normas RSB, que básicamente son buenas prácticas agrícolas, y tener en cuenta la no utilización de este tipo de agroquímicos o de insecticidas que tengan partes fosforadas y partes cloradas para no dejar residuos sobre el grano que luego vamos a exportar. Entonces, ¿cómo fue el desarrollo de carinata hasta el momento? Yo les contaba que en Argentina comenzamos en el 2019 con 1.600 hectáreas. En el 2020 crecimos a 7.000 hectáreas. En el 21 estuvimos en el orden de las 10.000 hectáreas. Y si se fijan, siempre la distribución principal abarca desde el norte de Buenos Aires hasta Chaco, pero el epicentro, el lugar de mayor cantidad de hectáreas sembradas ha sido hasta el momento norte de Buenos Aires, todo lo que es la provincia de Entre Ríos, todo lo que es Santa Fe y parcialmente Córdoba. Y en el 22, el año que finalizamos, crecimos en hectáreas y llegamos a alcanzar 32.000 hectáreas, con una distribución bien enfocada en esta zona que les mencionaba, todo lo que es Santa Fe, Entre Ríos y norte de Buenos Aires, donde vemos que la adaptación de los materiales que poseemos es muy buena. Para el 23, el objetivo es lograr 75.000 hectáreas, con lo cual año a año estamos triplicando la cantidad de hectáreas sembradas. Los productores ven esta oportunidad de tener un cultivo invernal distinto que les genere cobertura y que les genere renta, y poco a poco van incorporando y conociendo este cultivo en sus rotaciones. Para alcanzar estas cantidades de hectáreas que hemos logrado y las que queremos seguir generando, es que en el año pasado, en el 2022, lanzamos el primer híbrido de carinata, se llama Nujet 400. Este híbrido tiene muy buen comportamiento, es una planta que tiene una altura de 1,60 m, es muy ramificado, genera esta cobertura que yo les decía. Es un ciclo de 160 días, es decir, que estamos plantando en abril y cosechando en noviembre. Tiene una muy buena alta capacidad de ramificación, y sobre todo este vigor híbrido, que en los primeros estadios de desarrollo e implantación del cultivo es muy importante para lograr la cobertura rápida del lote y una muy buena implantación. Esto fue el año pasado, y en este año tenemos un nuevo lanzamiento, que es el híbrido Nujet 350. Este nuevo híbrido aporta dos cosas muy importantes. El primero es que acorta su ciclo, lo acorta en 10 días respecto a Nujet 400, es decir, que estamos en el orden de los 150 días. Y lo que buscamos con este ciclo más corto es dejar el lote libre para el productor lo antes posible, para que tenga la opción de plantar una soja casi en la fecha de una soja de primera. Esto es algo muy bueno. Nosotros sabemos que la ventana de siembra, cuanto más la respetamos, mejor el rendimiento para el cultivo como carinata y también para el subsiguiente, con lo cual parte de nuestras líneas de trabajo importante es respecto al ciclo. Y otro punto muy importante es en la estructura de planta. Como les contaba, Nujet 400 tiene unos 60 de altura y es muy prolífica en sus ramificaciones. Y ya Nujet 350 es de un porte menor, está cerca del 1,50 m, 1,40 m, y tiene una estructura mucho más central, donde todas las ramificaciones están cercanas al centro de la planta, y así también la disposición de las silicuas, que son las chauchas que contienen las semillas,
lo cual facilita después todo el manejo agronómico del lote, ya sea para los controles con insecticidas, aplicaciones de fungicidas y la cosecha misma. Entonces, Carinata está buscando una oportunidad dándole al productor una liberación del lote anticipada, generando una facilidad en el manejo y sobre todo sin sufrir desgrane a lo largo de su ciclo. Algunos puntos importantes que aporta Carinata en este ciclo de sustentabilidad que nosotros vemos, que es muy interesante para la mirada del productor, principalmente al menos tres, les diría. La primera, que abarca suelo y la rotación, tiene mucho foco en lo agronómico. Hoy les contaba temprano el tipo de raíz que posee Carinata, que es una raíz central, pivotante, fuerte, que va a generar una porosidad, ¿sí? Va a mejorar la estructura y esta porosidad va a dar lugar a una mejor infiltración en el suelo cuando la raíz se descompone. Esta cobertura va a generar también un control de la erosión en la parte aérea, tanto para el agua o para la parte de viento, la erosión eólica, y también una fijación por la cantidad y la proliferación de las raíces. Esta raíz radicular pivotante muy fuerte, hablo siempre de que es como una labranza vertical biológica, donde va a ir buscando penetrar el suelo, generando poros, y al encontrarse con una estructura que puede ser un suelo de arado, un piso de arado, va a buscar de sortearla para atravesarla y así permitir una mejor infiltración y aireación en ese suelo. El segundo punto importante va asociado a la rotación en cuanto a la intensificación, en cuanto a la sucesión de cultivos en el mismo lote, en mantener una biomasa activa, permanente en ese lote, entre dos cultivos principales de verano, que pueden ser maíz, que puede ser soja. Está Carinata actuando como cultivo de cobertura con renta, aportando biomasa, manteniendo ese lote verde como un puente verde que aporta de biomasa hasta 10 toneladas en forma aérea y en forma subsuperficial, es decir, en forma de raíces, hasta 6 toneladas. Esto es muy importante porque en la descomposición de esta biomasa va a dar lugar a la generación de materia orgánica y al cuidado de nuestro suelo. Esta descomposición de la biomasa de carinata es muy rápida, con lo cual esos nutrientes que están retenidos en el cultivo quedan disponibles para el próximo cultivo sin ningún inconveniente. La segunda mirada puede ir más en cuanto al sistema y la rentabilidad. Pensando un poco en el sistema productivo, hoy les mencionaba el control de malezas, es una muy buena alternativa cuando tenemos malezas de difícil control, tolerantes o resistentes. Es una más, creo que vale la pena introducirla para por sombreado reducir esta cantidad de malezas. Le decía hoy que no tiene restricciones químicas por el tipo de productos que utilizamos en la generación del cultivo, que no tienen residualidad, entonces nos permite salir al cultivo subsiguiente en forma libre, ya sea si teníamos planificado salir a soja y vamos a ir a maíz, o al revés, o inclusive un girasol o un sorgo, no tenemos ninguna limitante. Algo muy importante que mencioné también al comienzo es la baja dehiscencia que tiene la silicuas una vez formada. La silicua, que es la chaucha, la vaina que retiene el grano, tiene muy baja dehiscencia. Esto nos da una oportunidad para planificar una cosecha y que el cultivo nos espera en pie sin perder cantidad de grano, sin abrirse. Esa es una gran diferencia respecto a otras brásicas. Un cultivo flexible porque tiene muchas ramificaciones, lo que le permite recomponer en su rendimiento si en algún momento se ve afectado. Por ejemplo, la vara floral tiene una floración muy larga y muy profusa, pero no todas las flores abren al mismo momento, sino que van abriendo en forma alternada. Con lo cual, si en algún momento tenemos, por ejemplo, una baja de temperatura que haga la pérdida de algunas flores que estén receptivas en ese momento, hay otras flores que van a compensar en el devenir de este cultivo. El consumo de agua es otro punto muy importante en estos años de seca para administrar, donde consume menos agua que el trigo. En esto estamos con algunos estudios y convenios con la gente de FAUA, donde ellos nos han podido compartir y ver que hay un menor consumo de agua que trigo, alrededor de 60 milímetros menos. Otro punto muy importante es la rentabilidad del cultivo. Si bien es un cultivo de cobertura, presenta una renta que se genera a través de la venta del grano de carinata.
Nosotros cuando vendemos la semilla al productor de carinata para la producción en ese año, firmamos un contrato en el cual nos comprometemos a la compra de la totalidad del grano producido en esa campaña que sea certificado. Y en ese proceso, tanto en lo agronómico como en la certificación, NUCID acompaña para que el productor tenga éxito. Un punto muy importante en cuanto a la rentabilidad es el tipo de mercado que nosotros elegimos como referencia. En este punto hay un mercado que es internacional y transparente, es el mercado de Matif. El mercado de Matif es el de colza francés, que opera libremente a nivel mundial y el productor lo puede seguir, lo puede evaluar. Ninguna de las partes, ni el productor ni NUCID, tiene o puede interferir en este mercado, sino que fluctúa en función de oferta y demanda. El productor también puede tomar posiciones, es decir, puede fijar la venta de su material cuando considera que tiene un muy buen valor en el mercado, con lo cual me parece que este es un punto muy importante a tener en cuenta para todos y que va a generar un desarrollo en la región de Carinata, por cierto, muy importante. Y esto que les decía anteriormente, que todo lo producido se compra por un contrato que nosotros firmamos y toda la producción se entrega hoy en el puerto de San Pedro en noviembre, y desde ahí nosotros lo vamos a embarcar para generar una exportación, para generar en posteriores pasos el biocombustible y las harinas. Respecto del medio ambiente, tiene también un aporte muy importante Carinata. Lo que hablamos de certificación RSB es una certificación básica que considera buenas prácticas agrícolas. La mayoría de nosotros lo cumplimos. El adicional sobre este punto considera el uso de la tierra, es decir, que no podemos plantar carinata en tierras que previo al 2008 tuvieran monte y se hayan desmontado para generar siembras. En ese caso no pueden entrar dentro del programa, por eso apuntamos a la biodiversidad y a mantener esa sustentabilidad de los ciclos. El cultivo, como les decía, es no transgénico, con lo cual algunos productores también tienen producción de otros cultivos no transgénicos como soja, como maíz, que tienen un valor agregado en el mercado. De esta manera les permiten tener un antecesor que certifica esa utilización de la tierra y genera un beneficio para el cultivo posterior. Y agroquímicos de bajo impacto ambiental, ya que son banda verde o banda azul con baja residualidad. También es muy importante desde el punto de vista de los biocombustibles, lo que yo les decía, que la utilización de biocombustibles de carinata reduce hasta el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y la no competencia con alimentos. Si bien hay otros productos que pueden utilizarse para generar biocombustibles, en su mayoría son todos alimentos, como puede ser colza, soja o maíz, y esos, a medida que avanza la legislación, van teniendo una limitación en su participación dentro de los biocombustibles, con lo cual a futuro todo lo que se use para biocombustibles tendrá que ser no alimenticio. Y sobre todo cuando uno mira integrado todo este ciclo, puede pensar en sustentabilidad, puede pensar en dar evidencia de buenas prácticas agrícolas, puede pensar en demostrar de una manera muy fácil a accionistas de una empresa, a gente que está involucrada en la parte de agro, cómo un cultivo tiene un gran impacto en un momento que suele estar descubierto, que no tiene ningún cultivo en el lote, más que a veces un barbecho químico, pero no solamente en ese momento, sino hacia los otros cultivos que suceden en la rotación, por todos los efectos agronómicos positivos que generan para los próximos cultivos. ¿Cómo es el plan de crecimiento? Bien, tenemos dentro de NUCID dos socios muy importantes que son nuestros socios estratégicos. El primero de ellos es BP, que es la British Petroleum, trabajando con nosotros fuertemente. Los conocen en forma minuciosa todo lo que es el mercado de biocombustibles y son ellos quienes lo comercializan, ¿sí? Y por el otro lado, un grupo muy importante que es el grupo Saipol. Saipol pertenece al grupo Abril, que se dedica al procesamiento de semillas oleaginosas para generación de aceites y también harinas para alimentación humano y animal. Entonces, con estos dos socios estamos buscando crecer en la región en los próximos 10 años para alcanzar el 1.000.000 de hectáreas. Yo les contaba que en el 23 en Argentina estaremos plantando en el orden de las 75.000 hectáreas.
En Uruguay, en el año 2023, vamos a estar plantando en el orden de las 10.000 hectáreas y comenzando ya a trabajar en países de la región de Sudamérica, como es Brasil, como es Paraguay y como es Bolivia. Finalmente, contarles o mostrarles más en detalle cómo es este modelo o la propuesta de negocio que nosotros tenemos para los productores que participan del programa de Carinata. Yo les contaba que el punto o la referencia inicial es el mercado de colza. Este mercado de colza se llama Matif, es libre, fluctúa su precio en función de oferta y demanda, con lo cual no tiene intervención ninguna, y comenzamos tomando un valor de referencia en ese mercado para pagar las toneladas entregadas de Carinata en el puerto de San Pedro, con un valor inicial del 75%. Este valor de 75% podemos decir que es la base de donde comienza a generarse el valor, porque a lo largo de la cadena vamos a ir adicionando reconocimientos para el productor. El primero, hablamos de la certificación RCB, cuando el productor nos comparte la evidencia de su manejo en el campo. Básicamente esto es los productos que utilizó en barbecho, lo que aplicó en el lote, las fechas de siembra, la dosis, todo el manejo agronómico, esa documentación que habitualmente llevamos. Nosotros premiamos con un 5% adicional del mercado de Matif, que se suma a la base inicial. Luego hay otro premio o reconocimiento hacia el productor, es cuando nos da evidencia del manejo de la fertilización. Este es un punto muy importante para la certificación, donde Carinata tiene un máximo de 80 unidades de nitrógeno para hacerse acreedor a este 5% adicional de premio. ¿Y el porqué de los 80 unidades de nitrógeno de forma de síntesis química? Es decir, únicamente tiene en cuenta lo que agregamos al lote. Si hay fertilidad nitrogenada en el suelo, no la tenemos en cuenta. Pero el porqué de estas 80 unidades de nitrógeno es porque en ese punto se encuentra un plató, se encuentra un equilibrio entre el aporte de nitrógeno al cultivo de Carinata y la obtención de rendimiento. Entonces, ese punto de equilibrio es muy importante a respetar para lograr la certificación. Después tenemos otro premio especialmente dedicado a la parte circular del negocio. Si nosotros nos interesa que quizás si hay un subproducto de otra producción, la podamos utilizar en Carinata dándole un valor, ¿sí? A la economía circular, en este caso estamos hablando de estiércol, que puede ser de feedlot, de tambo, de granjas porcinas, de camas de pollo, donde nosotros hacemos una evaluación de ese estiércol en cuanto a un análisis químico, cuánto aporta en cuanto a nutrientes a ese ambiente de Carinata, en nitrógeno y en fósforo principalmente. Y una vuelta que aprobamos este estiércol, reconocemos a razón de $30 por tonelada de grano obtenido en el lote donde haya sido aplicado ese estiércol. Este punto es muy importante, por ejemplo, para la provincia de Entre Ríos, que posee muchas granjas aviares y porcinas y tiene muy buen aporte, o algunos tambos muy grandes que participan del programa de Carinata, donde todos sus efluentes o todos los lavados de los tambos que califican en este análisis son reconocidos a razón de $1 por tonelada obtenida de ese lote. Otro punto muy importante es actualmente el beneficio de la precampaña. Lo estamos otorgando hasta un 10% del mercado de Matif para aquellos productores que hasta fin de febrero estén presentando sus hectáreas para la siembra de Carinata. Es decir que el productor tiene inicialmente un valor de 75% del valor de Matif y va construyendo a lo largo de la cadena y puede alcanzar hasta un 95% de ese valor de Matif. Que para que tengan ustedes hoy una referencia, el 95% de Matif representa aproximadamente $550 por tonelada de Carinata entregada. Todo este proceso tiene un pago a los 7 días y las bonificaciones restantes se pagan a los 20 días. Y el de abajo es un circuito un poco más simplificado, que también tiene los valores iniciales del 75%, el reconocimiento de los documentos en un 5% adicional, el reconocimiento de la fertilización con un 5% adicional de Matif,
También tiene el reconocimiento del estiércol en $30 por tonelada, solo que no tiene la precampaña y esto aplicaría a productores que sumen las hectáreas al programa de carinata en posterior o en los primeros meses en los primeros días del mes de marzo. Entonces, de esta manera nosotros queremos brindarle al productor total transparencia, total trazabilidad de todo el proceso, una asistencia completa a lo largo de la certificación y la agronomía y la seguridad de obtener una renta en un mercado transparente, pero también obtener beneficios agronómicos en el lote, no solamente en el momento que Carinata ocupa ese espacio, sino que también en el momento posterior al cultivo de Carinata. Para los cultivos subsiguientes puedan capturar esta porosidad, esta estructura, este agregado de materia orgánica, esta mejor infiltración, este menor consumo de agua por parte de carinata versus trigo, para lograr un cultivo con mayor producción y el productor pueda seguir mejorando con un circuito de mejora continua a lo largo de sus ciclos de producción. Hasta acá era lo que quería compartir con ustedes. Yo estoy disponible para cualquier consulta o preguntas que puedan tener sin ningún inconveniente. Acá estoy recibiendo la primera consulta respecto a qué cultivo antecesor recomiendan. Eh, y a ver, en este sentido, el cultivo antecesor deberíamos pensar siempre que tenga el menor volumen de rastrojo posible. O si tiene mucho volumen de rastrojo, saber manejarlo. Por ejemplo, si tenemos mucha brosa por un cultivo muy importante de trigo soja, puede ser, o de maíz, tener una buena cosechadora con picado y distribución para que no quede la andana en la cola y quede libre o que la semilla pueda tener un buen contacto. Si además de eso la cantidad de brosa fuera muy importante, generar delante del tren de siembra una cuchilla barre rastrojo para liberar 3 o 4 centímetros, que la semilla quede en muy buen contacto con el suelo, tome buena temperatura y evitar que quede empaquetada en la paja y pueda ser afectada por heladas. Me preguntan también si hay alguna experiencia respecto a rastrojos de girasol. Sí, hemos sembrado sin inconvenientes en rastrojos de girasol. La cantidad de brosa no es importante y entiendo que quizás están pensando en la aplicación o la residualidad de productos que pueden haber sido utilizados en girasol como Clearsol. Les diría que lo que tenemos que tener en cuenta en esa instancia es el momento de aplicación del herbicida para dar tiempo que se degrade y también la pluviometría. Si esto se desactivó, no va a haber problema en plantar carinata después de girasol. Aquí tengo otra consulta que me habla específicamente de la profundidad de siembra. Bueno, como les contaba, la profundidad de siembra es muy superficial, de 1,5 a 2 centímetros. El tipo de sembradora que se puede utilizar puede ser el de pastura, por ejemplo, con cajón alfalfero, pero también ha tenido muy buen desarrollo y la mayoría lo utiliza es a chorrillo. En este punto tenemos que tener en cuenta o una mejor regulación, estar atento a la cantidad de semilla que va sembrándose en el surco. Y en este año, nosotros sobre el híbrido Nuyet 350 estamos generando un calibrado, es decir, que vamos a tener dos tamaños, para seguir trabajando y ajustando lo que es manejo con de placa y plantabilidad, para trabajar no solamente en una distribución mecánica, sino también en una distribución neumática. También me están preguntando respecto a cuán rápido se degrada la biomasa de carinata. Para modo de ejemplo, lo que tenemos es que a medida que estamos cosechando carinata, también se puede estar sembrando la soja. Van a cortar la carinata a razón de 30 centímetros arriba, con lo cual va a quedar una pequeña vara en el lote, pero con el pasar de la sembradora no genera ningún inconveniente y no afecta la siembra ni saca o desengancha cadenas
y permite una normal distribución en el lote. Tengo otra consulta respecto a lo que es la fertilización, una muy buena consulta, por cierto. ¿Cuáles serían los niveles que recomendamos para tener en cuenta? Bueno, como les decía hoy, 80 unidades de nitrógeno, 40 kilos de pentóxido de fósforo y una razón de 4:1 nitrógeno-azufre. Con esas proporciones tenemos un muy buen paquete agronómico para un normal desarrollo. Para que tengan ustedes una idea, el rendimiento a nivel país de carinata está en el orden de los 1.500 kilos por hectárea, desde el norte de Buenos Aires hasta el Chaco. Y en las zonas más de Entre Ríos está cercana a los 1.600 kilos, en Santa Fe más cercana a los 1.500 kilos, con lo cual con este paquete de fertilización van a tener muy buenos rendimientos. Lo que nosotros sabemos es que también nuestros híbridos, Nujet 400 y Nujet 350, aportan un 20% más de rendimiento que lo que venimos obteniendo hasta el momento, con lo cual estos valores que les acabo de decir se van a ver incrementados en esta campaña 2023. Tengo una otra consulta respecto a los límites de certificación RCB. Recuerden, básicamente lo que pide RCB es buenas prácticas agrícolas, el no utilizar la tierra que haya sido desmontada posterior al 2008 por el uso de la tierra para mantener la diversidad y sobre todo la utilización o el seguimiento de productos que no tengan residualidad, como clorados o fosforados, que puedan tener alguna residualidad o alguna cantidad de principio activo sobre el grano que después no nos permita generar los biocombustibles. A ver, acá me están preguntando respecto al momento de cosecha, si puedo compartir un poco más de la experiencia lograda. Sí, como no, la cosecha realiza en forma directa, es decir, la planta está en pie y con una plataforma triguera se corta perfectamente, el molinete debe ir adelante y a bajas revoluciones para ayudar a embocar esa planta dentro de la plataforma. Es una cosecha lenta, hablamos de 4 kilómetros por hora para lograr una buena cosecha. Y es importante tener en cuenta la regulación de los vientos, principalmente porque es una semilla muy pequeña, que tiene poco peso. Entonces, si lo dejamos con vientos fuertes, como habitualmente podemos tener en trigo o en otro cultivo, es probable que tire parte del grano por la cola. Pero teniendo en cuenta esta regulación, no genera ningún inconveniente y es una cosecha que lleva su tiempo, por esto de que es lenta, de 4 kilómetros por hora, pero no tiene pérdidas ni en el cabezal ni por la cola. Respecto a los precios de los materiales que me están preguntando, el orden es de los $18 por kilo de carinata a cosecha y que se puede hacer por canje de grano sin ningún inconveniente. Bueno, creo que esas fueron las preguntas que tenemos hasta el momento. Finalmente a todos agradecerles la oportunidad para compartir esta información, para acercarles un poco más del conocimiento del cultivo de carinata, que para Nucir es muy importante, es un cultivo central a nivel mundial. Estamos para crecer en la región. Nuestro objetivo en 10 años es lograr el 1.000.000 de hectáreas y poder tener un impacto positivo en el manejo agronómico del campo, en la rentabilidad del productor y en el medio ambiente, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Muchísimas gracias. Para lo que necesiten, tenemos una página de Carinata, www.carinata.com.ar. Ahí van a encontrar mucho más información sobre el cultivo, precios, mercados, videos, instructivos de siembra, de cosecha y muchas más comunicaciones sobre jornadas que vamos realizando a lo largo del año. Muchísimas gracias a todos.